Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy día tocaremos un tema muy importante, los desastres y el desarrollo. Empecemos definiendo qué es el desastre. Según la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, es una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes, al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos. En el marco de la Ley 29664 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su reglamento, el Decreto Supremo 048 del año 2011, se define el desastre de la siguiente manera. Conjunto de daños y pérdidas en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, infraestructura, actividad económica y medio ambiente, que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro o amenaza, cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias, pudiendo ser de origen natural o inducido por la acción humana. Un desastre claramente no es un sismo o un huracán, sino los efectos que estos producen en la sociedad. Los eventos físicos son evidentemente necesarios y un prerequisito para que sucedan los desastres, pero no son suficientes en sí para que estos se materialicen. Debe haber una sociedad vulnerable a sus impactos, una sociedad que por su forma particular de desarrollo resulte incapacitada para hacer frente o recuperarse autónomamente de los impactos de estos eventos físicos externos. Con frecuencia, se suelen mostrar varios indicadores para mostrar el desarrollo de una nación, pero en realidad son cifras que nos hablan más de crecimiento económico que de desarrollo. Y son las modalidades de crecimiento económico caracterizadas mayormente por la acelerada transformación de la sociedad de una relación desequilibrada con la naturaleza, la urbanización no planificada, la búsqueda de la ganancia a corto plazo, el empobrecimiento de grandes masas de la población y su marginalización en el territorio las que ocasionan los desastres. Son las personas pobres quienes tienen muchas menos oportunidades para recuperarse de las consecuencias de los desastres y tampoco encuentran opciones para prepararse frente a ellos. Según el último informe del Banco Mundial, los desastres originados por fenómenos de origen natural empujan a 26 millones de personas a la pobreza y provocan pérdidas por 520 mil millones de dólares al año. Es así que los desastres son el producto de procesos de transformación y crecimiento de la sociedad que no garantizan una adecuada relación con el ambiente que nos da sustento. Son, como algunos lo han expresado, problemas no resueltos del desarrollo y la vulnerabilidad existente es una manifestación de déficits en el desarrollo. La manifestación más extrema de este tipo de intervención negativa sobre la naturaleza, sin lugar a dudas, está constituida por los procesos de reducción de la capa de ozono y el calentamiento climático global, procesos que se pronostica tendrán repercusiones futuras importantes en términos de la fuerza de huracanes, los patrones de lluvia e inundación y sequía. El peligro o amenaza hace referencia a la probabilidad de la ocurrencia de un evento físico dañino para la sociedad. La vulnerabilidad es la susceptibilidad de la sociedad de sufrir daños debido a sus propias características particulares. No puede haber peligro sin vulnerabilidad y viceversa. La relación entre ambos factores es dinámica y cambiante. Estos cambios se deben tanto a la dinámica de la naturaleza como a la dinámica de la sociedad. El riesgo, que es inherente a la vida en el planeta, se conforma por la interacción en un tiempo y territorio específicos de dos factores, los peligros y la vulnerabilidad de la sociedad. Es así que el riesgo constituye una condición latente para la sociedad. Representa la probabilidad de daños y pérdidas, las cuales, si ocurre el evento adverso, pasarán a ser conocidos como desastres. El desastre es finalmente la concreción de un riesgo, una relación de determinados niveles de riesgo en la sociedad, donde el evento físico sirve de detonador, pero como vemos, no es la única causa que le da origen. Por ello, es importante actuar frente a los riesgos. Los riesgos pueden manejarse evitando así que finalice estallando en forma de desastre.
Esto se logra evitando que hayan más riesgos y controlando los ya existentes. Por tal motivo, la reducción del riesgo de desastres es vital para construir un futuro más seguro, equitativo y sostenible. Para el especialista internacional en gestión del riesgo de desastres, Alan Labelle, la explicación del aumento continuo en las pérdidas y su impacto en las economías puede encontrarse no en un aumento en el número de eventos naturales extremos, sino más bien en un aumento del número de pobladores, infraestructura y producción ubicados en zona de amenaza y en condiciones de tal vulnerabilidad que sean susceptibles de sufrir daños y pérdidas de tal magnitud que enfrentan severas dificultades para recuperarse. En este ejemplo se ve representado el patrón normal de crecimiento de un país. Cuando ocurre un desastre y el país se encuentra preparado para enfrentarlo, brinda oportunamente la respuesta, planifica correctamente la reconstrucción y asigna los recursos necesarios. Entonces el país se recupera y continúa con el patrón normal de crecimiento. Para lograr ello, es importante la calidad de la recuperación económica. A menudo se ve un desastre como la oportunidad de reconstruir mejor, es decir, contar con mejores viviendas, carreteras, escuelas y hospitales que cumplan con las normas de seguridad que reduzcan el riesgo de desastres. También la velocidad de la recuperación es importante, sobre todo en el caso de los países en desarrollo, ya que cuando la recuperación a raíz de un desastre es lenta, la penuria económica y las privaciones de las familias y comunidades son profundas y duraderas. Cuando no se gestiona adecuadamente un desastre, este generará retraso y el aumento de la pobreza. Si un país no se encuentra preparado para enfrentar un desastre, cuando ocurre este, el país sufre el impacto negativo que ocasionan los daños y las pérdidas. Lamentablemente, los procesos de recuperación post-desastre de los bienes y servicios públicos muchas veces se ejecutan por situaciones coyunturales del momento, reproduciendo el riesgo que se tenía antes del desastre. Estas acciones no planificadas generan altos costos para el país. Por eso, cuando ocurre otro desastre y otro desastre, el país sufrirá siempre las mismas consecuencias negativas, sin poder recuperar su patrón de crecimiento proyectado inicialmente. Esta situación se genera principalmente porque los gobiernos se centran solo en la respuesta a los desastres en vez de hacer frente a los factores subyacentes de la gestión del riesgo de desastres, tales como la pobreza, el cambio climático y la falta de planificación urbana. Se sabe que los desastres representan siempre un choque negativo al crecimiento de la economía de un país, pero como vemos en esta representación, si no se gestionan eficientemente, producen daños persistentes en el tiempo. Los desastres y sus efectos en la sociedad. Los desastres afectan a la vida humana. Rompe el crecimiento económico. Se interrumpe el suministro de agua y escasean los alimentos. Impacta en la salud pública. Produce grandes pérdidas agrícolas. Interrupción de comunicaciones y transporte. Impacta a la infraestructura urbana. Amenaza a la biodiversidad. Induce cambios ambientales. La pobreza y la vulnerabilidad a los desastres que producen los fenómenos naturales extremos están muy claramente vinculadas. Si se quiere reducir el riesgo de desastres, se debe reducir también la pobreza. Si te resultó útil esta información, por favor comparte el video y suscríbete a mi canal. Gracias.